Muy buenos días. La palabra que vamos a estar meditando en esta mañana es la palabra de 2 de Corintios, capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Qué tipo de iglesia sería una buena iglesia para ustedes? ¿Cómo debería ser una iglesia para que sea una buena iglesia? ¿Una iglesia reconocida por los hombres o una iglesia reconocida por Dios? Por supuesto que una buena iglesia primeramente debe ser reconocida por Dios y que como consecuencia también tener un buen testimonio delante de los hombres. Esa sería una buena iglesia. En el versículo 2 de hoy vemos que dice Pablo allí, me glorié de ustedes entre los de Macedonia. O como dice en la versión NBI, esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios. O sea, Pablo estaba orgulloso de la iglesia de Corinto. Para él la iglesia de Corinto era una buena iglesia. Y dice así en el versículo 2, si leemos todo el versículo completo, dice, pues conozco su pronta disposición, por lo cual me glorié de ustedes entre los de Macedonia. Acá ya está preparada desde el año pasado, y el celo de ustedes ha servido de estímulo para mucho. La región de Macedonia aquí se refiere a la región norte de Grecia, y allí estaban las iglesias como por ejemplo Filipo, Tesalónica, ¿no? Berea. Y estando entre estas iglesias, Pablo había hablado con orgullo sobre la iglesia que estaba en Acaya. Acaya aquí se refiere a la zona sur de Grecia y allí se encontraba la iglesia de Corinto. O sea, estando con los de Filipo, con los de Tesalónica y con los de Berea, Pablo compartió el testimonio de la iglesia de Corinto y lo presentó como una buena iglesia, una iglesia de la que él estaba orgulloso. Entonces, ¿por qué Pablo reconoce a la iglesia de Corinto como una buena iglesia? ¿Qué tenía esta iglesia que había conmovido a Pablo? Así dice en el versículo 1. En cuanto a esta ayuda para los santos, está de más que les escriba. Está de más que yo le escriba o yo escriba sobre la ayuda para los santos que ustedes están haciendo, dice Pablo. Pablo aquí está hablando sobre la ayuda material, sobre una ofrenda que la iglesia de Corinto estaba reuniéndola, ¿no? Para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Ya en su primera carta a los Corintios, Pablo había solicitado, ¿no?, esta ofrenda a la iglesia de Corinto. Dice así en 1 capítulo 16, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a la iglesia de Galacia. Sobre esta ofrenda para los santos, sobre esta ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén, no tengo nada que escribir, dice aquí Pablo en el capítulo 9 de hoy. ¿Por qué? Porque con muchísimo entusiasmo, con mucho celo, están ustedes participando de este servicio, de esta ofrenda, a tal punto que ha servido de estímulo, de ejemplo para otras iglesias. Ustedes fueron un ejemplo para otras iglesias en Macedonia, dice Pablo, aquí en el versículo 1 y el versículo 2. Fue así que como resultado de este amor, de esta fraternidad, de esta compasión que la iglesia de Grecia, ¿no?, ha tenido hacia la iglesia de Jerusalén, vemos allí en Romanos capítulo 15 que Pablo logra reunir una ofrenda suficiente para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y dice así en Romanos 15, 25, 26. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Para Pablo, la iglesia de Corinto fue un ejemplo para otras iglesias en este servicio, en que se fijaron en la necesidad de sus hermanos, no descuidaron o rechazaron la ayuda para los hermanos, ¿no?, que estaban sufriendo, fueron capaces de ofrendar, de servir con sus materiales para colaborar con sus hermanos de fe. Así como dice en el versículo 2, durante todo un año ellos habían juntado esta ofrenda. En el capítulo 8, versículo 10, ¿no?, el pasaje de ayer también, ¿no?, Pablo había dicho lo siguiente, allí en 8:10, desde el año pasado tomaron la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Desde el año pasado, dice, o sea, durante todo este año ustedes tomaron la iniciativa, no solo para hacer la ofrenda, sino también para quererlo hacer, o sea, lo hicieron con gusto. Como dice en el versículo 7 de hoy, no lo hicieron con tristeza, o no lo hicieron tampoco por obligación, sino lo hicieron con alegría. Fueron dadores alegres. Por eso Pablo dice aquí, me glorío de ustedes, estoy orgulloso de ustedes. Hermanos, la iglesia no es un edificio, ¿no es así?
cada uno de nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, formamos lo que es la iglesia como una comunidad de fe. O sea, para que nuestra iglesia Betel sea una buena iglesia, es importante el papel que podemos cumplir, ¿no? El papel que cumplamos cada uno de nosotros como miembro de la iglesia. Poder servir con alegría, no con tristeza, a nuestros hermanos en Cristo, a la iglesia como cuerpo de Cristo y en el ministerio para el reino de Dios. Y sobre los resultados de este servicio, dice allí, ¿no?, en el versículo 12, también en el versículo 13 dice: porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, sino que redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. Al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por su liberalidad en la contribución para con ellos y con todos. Por medio de este servicio, dice allí Pablo, abundan las acciones de gracias a Dios. Los que experimentaron esta ayuda, también dice, ellos glorificarán a Dios. Hermanos, el propósito final de cualquier servicio es llegar a glorificar a Dios y poder entregar toda la gratitud, ¿no?, acciones de gracias hacia el Señor. Deseo que cada uno de nosotros podamos ser siervos buenos y fieles delante de Dios, ¿no? Poder ser instrumentos útiles para el Señor y poder glorificar a Dios por medio de nuestros servicios, ¿no? Así lleguemos a ser una iglesia buena y agradable ante los ojos del Señor. Que Dios los bendiga.